Muchos hablan del alma y del espíritu como si fueran lo mismo. Pero la Biblia muestra un misterio que casi nadie entiende. Si no lo descubres, podrías estar viviendo tu fe de manera incompleta. Hoy voy a revelarte esa diferencia que puede transformar tu vida. Pero antes, suscríbete al canal, porque este tipo de verdades no se encuentran en cualquier lugar. Para comprender la diferencia entre alma y espíritu, necesitamos regresar a lo que la Biblia enseña desde el principio. En Génesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos la primera pista. El hombre fue formado con un cuerpo físico, pero recibió aliento divino, un soplo que no era simplemente aire, era vida espiritual. Ese aliento es lo que llamamos espíritu humano. El espíritu es la parte más profunda del ser, creada para tener comunión directa con Dios. Es en el espíritu donde la presencia del Espíritu Santo habita cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Es el lugar del nuevo nacimiento al que Jesús se refiere en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El alma, en cambio, es distinta. La palabra hebrea nefes y la palabra griega psique se traducen como alma y hacen referencia al asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad. El alma es lo que hace que recuerdes tu infancia, que sientas alegría cuando recibes buenas noticias o que experimentes tristeza en medio de una pérdida. Cuando David decía en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?, estaba hablando de esa dimensión emocional que puede sentirse débil, confundida o llena de esperanza. Entonces, aquí está la clave. El espíritu es la parte que conecta con Dios, el canal de revelación, fe y vida eterna. El alma es el centro de la personalidad, pensamientos, recuerdos, deseos, emociones. Imagina que tu ser es como una casa. El cuerpo son las paredes, la estructura física. El alma es como la sala principal, donde se expresan las emociones y pensamientos. Pero el espíritu es el cuarto secreto, es el lugar íntimo donde solo Dios entra y donde ocurre la verdadera transformación. Si ese cuarto está vacío o descuidado, la persona puede tener emociones intensas, pero carecer de la presencia que da vida eterna. El apóstol Pablo lo explica de manera muy clara en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas algo? Pablo no los mezcla como si fueran lo mismo. Él los distingue y los ordena, espíritu primero, alma después, y cuerpo al final. ¿Por qué esta orden es importante? Porque revela la jerarquía que Dios estableció. El espíritu debe gobernar el alma, y el alma debe dirigir el cuerpo. Pero muchas veces vivimos al revés, el cuerpo arrastra el alma con sus deseos, y el alma termina apagando al espíritu. Ese desorden es la raíz de muchas batallas interiores que enfrentamos cada día. Piensa en esto, ¿cuántas veces tu mente quiere hacer algo, pero tu corazón espiritual sabe que no es lo correcto? Ese conflicto nace de la diferencia entre alma y espíritu. El alma puede estar ansiosa, con miedo, con deseos desordenados, pero el espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, trae paz, convicción y dirección segura. Por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de separar lo que sentimos en el alma de lo que realmente proviene del espíritu. En otras palabras, el alma puede decir, estoy solo. Pero el espíritu, lleno de la palabra, afirma, Dios prometió estar conmigo todos los días. El alma puede gritar, tengo miedo. Pero el espíritu recuerda, el perfecto amor echa fuera el temor. El alma puede estar cansada.
pero el espíritu se levanta con fuerzas renovadas en la presencia de Dios. Querido hermano, esta diferencia no es un detalle teológico para unos pocos estudiosos. Es un principio vital para tu vida diaria. Si confundes alma con espíritu, puedes vivir basado en emociones pasajeras y nunca experimentar la verdadera paz y fortaleza que vienen del Espíritu Santo. Aquí está el desafío: ¿qué voz gobierna tu vida? ¿La voz del alma con sus altibajos emocionales, o la voz del espíritu que permanece firme en Dios? A lo largo de este video vamos a profundizar en esta respuesta, pero antes quiero que grabes esto en tu corazón. Tu espíritu es el lugar donde Dios habita. Tu alma es el lugar donde tú decides cómo responder. Y cuando ambas caminan en orden, tu vida encuentra equilibrio y propósito verdadero. Ya vimos que espíritu y alma no son lo mismo, pero aquí viene lo más fascinante. El espíritu no está ahí como una idea abstracta ni como un concepto teológico complicado. Tiene una función real, práctica, diaria, y entenderla puede marcar la diferencia entre una fe débil y una vida cristiana sólida. ¿Te has preguntado por qué algunos parecen caminar con paz y fortaleza en medio de la tormenta, mientras otros se derrumban al primer golpe? La clave está en cómo funciona el espíritu, y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. La función del espíritu en la vida cristiana. Hasta aquí hemos entendido que el espíritu es el lugar más profundo del ser humano, donde Dios habita y se revela. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué papel cumple ese espíritu en la vida diaria de un creyente? Porque no basta con saber que tenemos espíritu, necesitamos comprender su función para aprender a vivir desde él y no solamente desde el alma. Primero, el espíritu es el lugar de la comunión con Dios. Jesús lo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que la verdadera adoración no surge de emociones superficiales ni de un ritual vacío. La verdadera adoración nace en el espíritu humano cuando se conecta con el Espíritu de Dios. Por eso, aunque estés en un lugar sencillo, sin música ni multitudes, puedes adorar en lo secreto de tu corazón, porque la conexión ocurre en lo profundo, no en lo externo. Segundo, el Espíritu es la lámpara que ilumina nuestro camino. El libro de Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Mira qué poderosa es esta imagen. Tu espíritu, encendido por el Espíritu Santo, funciona como una lámpara interna que revela lo oculto, que te muestra lo que está mal, que te da discernimiento en medio de la confusión. Cuando no atendemos al espíritu, caminamos a oscuras, siguiendo solo emociones o lógica humana. Pero cuando tu espíritu está vivo y sensible, puedes escuchar la dirección de Dios incluso en decisiones pequeñas de cada día. Tercero, el espíritu es el lugar de la fortaleza interior. El apóstol Pablo oraba en Efesios 3:16 diciendo, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese hombre interior es tu espíritu. Cuando el cansancio de la vida parece quebrarte, el Espíritu Santo fortalece tu interior de una forma que tu alma por sí sola nunca podría. Es lo que te permite mantenerte firme en medio de pruebas, seguir creyendo cuando todo parece perdido y levantarte cuando el alma se siente abatida. Cuarto, el Espíritu es el espacio del testimonio de salvación. Romanos 8:16 nos recuerda, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está una de las funciones más hermosas. Tu espíritu recibe la confirmación directa del Espíritu Santo de que realmente eres hijo o hija de Dios. No depende de lo que sientas un día, ni de cuán fuerte parezca tu fe en ese momento. Es una seguridad espiritual que trasciende emociones cambiantes. Por eso, aunque el alma diga Dios se olvidó de mí, el Espíritu testifica, soy hijo amado, tengo herencia, y nada me podrá separar del amor de Dios. Quinto, el Espíritu es el canal de revelación y dirección divina. Primera de Corintios 2:10 al 12 explica que el Espíritu Santo revela lo profundo de Dios a nuestro espíritu. Es ahí donde recibimos convicciones, visiones, claridad y dirección. La Biblia,
que a veces parece letra muerta para la mente natural, se enciende con vida en el espíritu. Es como si la palabra saltara de la página y se convirtiera en un mensaje personal. Y esa es una de las evidencias más claras de que tu espíritu está activo. La palabra de Dios deja de ser teoría y se convierte en alimento real. Pero hay algo más, el espíritu también es el lugar de la transformación diaria. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Ese proceso no ocurre solo en la mente o en la voluntad, ocurre en el espíritu, y de ahí se refleja hacia el alma y el cuerpo. Es como una fuente interna que empieza a limpiar, sanar y ordenar todo lo demás. Imagina entonces la importancia de cuidar tu espíritu. Si lo descuidas, tu vida cristiana será inestable, dominada por emociones cambiantes. Pero si lo alimentas con oración, adoración y palabra, tu espíritu se fortalece, y poco a poco el alma y el cuerpo comienzan a alinearse con lo que Dios quiere. Por eso Proverbios 4:23 nos aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón del que habla no es solo emociones, sino el centro espiritual de la vida. Ahí es donde nacen las decisiones que definen nuestro destino. Querido amigo, la función del espíritu en la vida cristiana es ser ese puente constante hacia Dios. Te conecta en adoración. Te ilumina en discernimiento. Te fortalece en la prueba. Te asegura de tu identidad como hijo. Te revela la palabra viva. Y te transforma desde adentro. Todo esto muestra que el espíritu no es un concepto abstracto, sino la clave para caminar en una fe verdadera y firme. Y cuanto más lo entiendas, más clara será la batalla que enfrentas cada día entre alma y espíritu, y más aprenderás a vivir desde lo eterno y no desde lo pasajero. El espíritu, entonces, es esa chispa divina que nos conecta con Dios y nos sostiene en lo más profundo. Pero, si el espíritu tiene tanta fuerza, ¿por qué muchas veces sentimos que perdemos el control, que nos dominan las dudas, los miedos o los deseos? La respuesta está en otra dimensión de nuestro interior, el alma. Y aquí comienza un terreno aún más delicado, porque el alma puede ser tu mejor aliada o tu mayor obstáculo. En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo funciona el alma en la vida diaria y por qué es tan decisiva en tu caminar con Dios. La función del alma en la vida diaria. Habiendo comprendido la importancia del espíritu, es momento de mirar el alma, esa parte de nuestro ser que guarda emociones, pensamientos, recuerdos y deseos. Mientras el espíritu nos conecta con Dios, el alma es el campo donde experimentamos la vida humana, alegría, tristeza, miedo, esperanza, ira, todas esas emociones que nos hacen sentir vivos. La Biblia reconoce esta dimensión con frecuencia. Por ejemplo, en el Salmo 42:11, David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aquí vemos cómo el alma siente, sufre y busca respuestas, incluso cuando el espíritu permanece firme en Dios. El alma es como un espejo, refleja lo que ocurre dentro de nosotros y cómo reaccionamos ante el mundo exterior. Cuando nuestra alma está equilibrada, podemos tomar decisiones conscientes, sentir compasión y experimentar alegría genuina. Pero cuando está desequilibrada, las emociones pueden dominar, confundiendo nuestro juicio y arrastrándonos hacia actitudes impulsivas. Es por eso que Santiago 1:14 advierte, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia nace en el alma, y si no está alineada con el espíritu, puede llevarnos a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. El alma también es el centro de la memoria y los deseos. Recordamos experiencias pasadas y planeamos para el futuro desde el alma. Si no cuidamos esta área, podemos quedar atrapados en resentimientos, ansiedad o ilusiones que nos alejan de Dios. Por eso, el Salmo 23:3 dice, refrigera mi alma, guía mi vida por senderos de justicia por amor de tu nombre. Aquí se ve claramente que el alma necesita ser guiada y refrescada, porque por sí sola puede sentirse abatida, cansada o perdida. Pero la buena noticia es que el espíritu puede influir sobre el alma.
Cuando el espíritu está fortalecido por oración, adoración y palabra, transmite paz y discernimiento al alma. Romanos 8:6 explica, porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz. Aunque aquí habla del espíritu, también aplica a la relación entre espíritu y alma. Cuando el espíritu gobierna, el alma encuentra equilibrio y calma, incluso en medio de la adversidad. El alma también es el lugar de la voluntad y las decisiones. Proverbios 4:23 nos instruye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón es el alma, donde se originan elecciones, motivaciones y planes. Si el alma no se somete al espíritu, nuestras decisiones pueden estar guiadas por emociones pasajeras, miedos o deseos egoístas. Pero si aprendemos a alinear el alma con el espíritu, nuestras elecciones se convierten en reflejo de la voluntad divina y traen paz duradera. El alma también es responsable de nuestras emociones diarias. Al leer la palabra, orar o adorar, el alma siente, pero estas prácticas fortalecen al espíritu. Cuando el espíritu se fortalece, el alma recibe esa influencia, equilibrando emociones y pensamientos. Es un ciclo. El espíritu alimenta al alma, y el alma responde con actitudes y sentimientos alineados con Dios. En la vida cotidiana, esto se refleja en cada interacción, cada decisión, cada pensamiento. Si tu alma está guiada por el espíritu, puedes enfrentar problemas familiares, presiones laborales o desafíos personales sin perder la paz. Pero si el alma domina sin control, incluso pequeñas dificultades pueden provocar ansiedad, enojo o frustración. Por eso, Pedro en 1 de Pedro 2:2 nos anima, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Aquí vemos cómo el alma necesita alimento, pero no cualquier alimento, necesita palabra y espíritu para madurar y alinearse con la voluntad de Dios. Querido hermano, entender la función del alma es crucial. Es el asiento de emociones y pensamientos. Guarda recuerdos y deseos. Influye en decisiones y acciones. Necesita guía y refresco del espíritu. Cuando alma y espíritu trabajan juntos, experimentamos paz, fortaleza y discernimiento. Cuando se desalinean, la vida se vuelve inestable, llena de altibajos emocionales y confusión. Por eso, cuidar el alma, guiándola con el espíritu, es fundamental para vivir una vida cristiana plena y madura. Ejemplos bíblicos de esta diferencia. Hemos explorado qué es el espíritu, qué es el alma y cómo ambas partes de nuestro ser pueden entrar en conflicto. Ahora es momento de ver ejemplos concretos en la Biblia para entender cómo esta diferencia se manifiesta en la vida de personas reales y cómo Dios trabaja en cada área. Primero, pensemos en David. En el Salmo 42:11, leemos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aquí vemos que David, aunque tenía un espíritu que confiaba en Dios, experimentaba angustia en su alma. El espíritu le mantenía conectado con la esperanza y la fe, pero el alma sentía tristeza, cansancio y dudas. Este ejemplo nos muestra que podemos tener un espíritu vivo y lleno de fe, mientras nuestra alma atraviesa emociones difíciles, y que la Biblia reconoce ambas dimensiones. Otro ejemplo es Elías, el profeta. En 1 de Reyes 19, después de una gran victoria donde Dios envió fuego del cielo para demostrar su poder, Elías se siente abatido, cansado y con miedo. Su alma estaba agotada, incluso deprimida, pero su espíritu seguía conectado a Dios. Dios cuida de su alma, lo alimenta, lo hace descansar y luego le habla con un susurro suave. Esto nos enseña que incluso los grandes hombres de Dios experimentaron la tensión entre alma y espíritu y que Dios interviene para restaurar ambas partes. Pensemos también en Pedro. Cuando negó a Jesús 3 veces, vemos un espíritu que sabía lo que era correcto y un alma que cedió al miedo y la presión externa. El espíritu de Pedro quería mantenerse firme, pero su alma, vulnerable y emocional, lo llevó a tomar decisiones equivocadas temporalmente. Más tarde, su espíritu se fortaleció y pudo cumplir con su llamado como líder de la iglesia.
Esto demuestra que el espíritu puede ser renovado y restaurado incluso después de que el alma haya tomado decisiones impulsivas. El apóstol Pablo nos da otro ejemplo poderoso. En 2 Corintios 12, habla de un aguijón en la carne que lo atormentaba. Aquí vemos un espíritu que confiaba plenamente en Dios y estaba lleno de revelación y propósito, mientras su alma sentía dolor, debilidad y frustración. Pablo aprendió a depender de la fuerza del espíritu para que su alma encontrara estabilidad y propósito, mostrando cómo la conexión con Dios fortalece toda nuestra vida interior. Otro caso es Jesús mismo. En Getsemaní, vemos a Jesús en su humanidad luchando con miedo y angustia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su alma sentía temor y ansiedad, pero su espíritu estaba completamente alineado con la voluntad del Padre. Jesús nos muestra la máxima armonía. El alma puede sentir emociones humanas intensas, pero el espíritu, guiado por Dios, permanece firme y obediente. Finalmente, consideremos ejemplos de transformación continua. Cuando alguien recibe a Cristo, su espíritu se vivifica inmediatamente. El alma, sin embargo, entra en un proceso de renovación y santificación, necesita tiempo, guía, oración y palabra para alinearse con el Espíritu. Romanos 12:1-2 nos invita a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pero esto incluye el alma, renovar pensamientos, emociones y deseos para que todo refleje la voluntad de Dios. Todos estos ejemplos muestran un patrón. El espíritu es el lugar de comunión con Dios, fortaleza y discernimiento. El alma siente, recuerda, desea y a veces se debilita. La interacción entre ambos define la estabilidad espiritual y emocional. Querido hermano, al observar estas historias bíblicas, aprendemos que la diferencia entre alma y espíritu no es un concepto abstracto. Es real, tangible, y afecta cómo vivimos, sentimos y decidimos. Al fortalecer nuestro espíritu y cuidar nuestra alma, podemos experimentar la paz, la firmeza y la victoria que Dios promete. Cada personaje bíblico enfrentó desafíos internos, pero su relación con Dios permitió que el espíritu guiara al alma, resultando en vida fructífera y testimonio poderoso. Esto nos anima a mirar dentro de nosotros mismos, a identificar dónde nuestra alma puede estar debilitada y cómo nuestro espíritu puede ser cultivado para reflejar la presencia de Dios en cada área de nuestra vida. Claves prácticas para fortalecer el espíritu. Habiendo comprendido la diferencia entre alma y espíritu, y viendo ejemplos bíblicos de cómo funcionan, es momento de entrar en acción. Fortalecer el espíritu no es un concepto abstracto, es una práctica diaria que transforma tu interior y, por consecuencia, tu vida completa. La primera clave es orar en secreto y con constancia. Mateo 6:6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará públicamente. La oración no es solo pedir cosas, es conectar con Dios, escuchar su voz y permitir que su espíritu fortalezca tu interior. Incluso cuando tu alma se siente cansada, triste o distraída, la decisión de buscar a Dios fortalece el espíritu más allá de cualquier emoción pasajera. La segunda clave es meditar en la palabra. Josué 1:8 nos instruye a meditar día y noche en la ley de Dios para prosperar y ser exitosos. Meditar no significa leer superficialmente, sino permitir que cada versículo penetre en tu espíritu, renueve tu mente y transforme tu alma. Cuando la palabra se arraiga en el espíritu, el alma encuentra dirección, paz y discernimiento en medio de desafíos diarios. La tercera clave es adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La adoración no es solo música o emoción, es abrir el espíritu a Dios, entregando todo tu ser y permitiendo que su presencia llene tu interior. Cuando adoras con espíritu, el alma recibe calma, gozo y claridad, y tu vida empieza a reflejar la paz de Dios incluso en circunstancias difíciles. La cuarta clave es ayunar y discipular el cuerpo. 1 Corintios 9:27 nos recuerda que discipular el cuerpo ayuda a entrenar todo nuestro ser.
El espíritu se fortalece cuando aprendemos a someter nuestros deseos físicos y emocionales a la guía de Dios. Esto no es castigo, es entrenamiento espiritual que permite que el espíritu tome liderazgo sobre el alma y el cuerpo, generando equilibrio y estabilidad. La quinta clave es cultivar la gratitud y la alabanza diaria. Filipenses 4:6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Cuando agradecemos y alabamos, incluso en medio de problemas, nuestro espíritu se activa, generando paz y llenando el alma de confianza y esperanza. La gratitud fortalece la conexión con Dios y transforma emociones negativas en actitudes alineadas con su voluntad. La sexta clave es buscar comunión con otros creyentes. Hebreos 10:24-25 nos invita a no dejar de congregarnos y exhortarnos unos a otros. El espíritu se fortalece en comunidad, a través de enseñanza, oración compartida y testimonios de fe. El alma también se beneficia, las emociones se estabilizan, se renueva la esperanza y se aprende a depender del Espíritu Santo de manera práctica. La séptima clave es evaluar y alinear tu vida constantemente. Romanos 12:1-2 nos llama a presentar nuestro cuerpo, alma y espíritu como sacrificio vivo, transformando nuestra mente y renovando nuestros pensamientos. Esto significa revisar cada día, ¿mi alma está alineada con mi espíritu? ¿Estoy tomando decisiones impulsadas por emociones o guiadas por la presencia de Dios? La práctica diaria de reflexión y rendición fortalece el espíritu y enseña al alma a cooperar. Finalmente, recuerda que el espíritu fortalecido transforma el alma. Cuando sigues estas claves, tu alma ya no domina con miedo o ansiedad, aprende a escuchar, confiar y obedecer al espíritu. La vida cristiana se vuelve más estable, madura y fructífera. La paz, la claridad y el discernimiento no son solo conceptos, son evidencias de un espíritu vivo que gobierna y guía toda nuestra existencia. Querido hermano, la invitación es clara, toma acción hoy. Ora, medita, adora, ayuna, agradece, comparte comunión y evalúa tu vida. Cada pequeño paso fortalece tu espíritu y alinea tu alma, preparando tu interior para caminar en victoria, paz y propósito. Cuando tu espíritu lidera y tu alma responde, experimentarás la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para ti. Discernir la voz de Dios versus la voz del alma. Hasta ahora hemos aprendido la diferencia entre espíritu y alma y cómo ambas interactúan en nuestra vida diaria. Ahora enfrentamos un desafío crucial, aprender a discernir cuando Dios nos habla a través del espíritu y cuando el alma nos confunde con emociones y deseos pasajeros. La voz del alma suele ser intensa, rápida y emocional. Nos impulsa a reaccionar según miedo, ansiedad, enojo, tristeza o incluso euforia momentánea. Por ejemplo, puedes sentir urgencia por tomar decisiones importantes basándote en lo que tu alma quiere en ese momento, seguridad, aprobación o confort inmediato. Aunque estas emociones son válidas, no siempre reflejan la voluntad de Dios. Por otro lado, la voz del Espíritu es silenciosa, firme y constante. No grita ni presiona, pero trae paz, claridad y convicción. Cuando tu espíritu habla, incluso en medio de circunstancias difíciles, experimentas una certeza interna que trasciende emociones temporales. Romanos 8:16 lo confirma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno no depende de cómo te sientes, es la guía segura del Espíritu Santo que fortalece tu espíritu y alinea tu alma. Un ejemplo bíblico es Jesús en el desierto, Mateo 4. Mientras el espíritu de Jesús permanecía firme, la tentación apelaba a deseos naturales, hambre y orgullo del alma. Jesús no cedió a las emociones ni a las necesidades inmediatas, escuchó la voz del Espíritu guiado por Dios y respondió con la palabra. Esto nos enseña que el discernimiento requiere práctica y conexión con Dios. Entonces, ¿cómo discernir? 1. Busca calma y paz interior. Si una dirección genera ansiedad, miedo o urgencia extrema, probablemente sea el alma. 2. Verifica con la palabra de Dios. Todo lo que el Espíritu dice estará alineado con la Escritura y con los principios divinos.
3. Ora por claridad y confirmación. Santiago 1:5 nos recuerda que podemos pedir sabiduría a Dios y Él la dará abundantemente. 4. Escucha la consistencia del Espíritu. La voz de Dios no cambia constantemente, el alma es volátil, el espíritu es firme. Recuerda, la práctica diaria fortalece tu capacidad de discernir. Cuando tu espíritu se nutre de oración, meditación y adoración, se vuelve más sensible a la dirección de Dios y tu alma aprende a seguir con confianza. Esto no elimina las emociones del alma, simplemente las coloca bajo la guía del espíritu, evitando que decisiones impulsivas dominen tu vida. Querido hermano, discernir entre la voz de Dios y la voz del alma es un proceso, pero esencial para vivir una vida cristiana madura. Cada decisión tomada bajo la guía del Espíritu genera paz, estabilidad y alineación con la voluntad de Dios, mientras que ceder solo a el alma puede traer confusión y frustración. Hoy, haz la elección consciente de escuchar más a tu espíritu y permitir que la voz de Dios guíe tu alma, tus pensamientos y tus acciones. Hemos recorrido un camino profundo juntos, entendimos la diferencia entre espíritu y alma, vimos ejemplos bíblicos claros y aprendimos a discernir la voz de Dios frente a la voz del alma. Ahora es el momento más importante, tomar una decisión que transforme tu vida desde lo más profundo de tu ser. Tu espíritu está diseñado para vivir en comunión con Dios. Cuando lo fortaleces con oración, meditación, adoración y obediencia, tu alma se alinea, tus emociones se estabilizan y tu vida encuentra propósito y paz. Pero si ignoras esta verdad, tu alma puede dominar, dejándote atrapado en altibajos emocionales, dudas y decisiones impulsivas. Hoy, Dios te invita a elegir, alimentar tu espíritu y permitir que guíe toda tu existencia. Quizás sientes temor, incertidumbre o incluso culpa por no haberlo hecho antes. Eso es natural. El alma siempre buscará detenernos, pero el espíritu es constante y fiel. Romanos 12:1-2 nos recuerda, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No se trata de perfección inmediata, se trata de un compromiso consciente de entregar tu espíritu, alma y cuerpo a Dios. Imagina cómo sería tu vida si tu espíritu lidera y tu alma responde con paz y confianza. Tus decisiones ya no serían reactivas, sino guiadas por discernimiento divino. Tus emociones, incluso en tiempos de dificultad, se estabilizarían. Tu relación con Dios se profundizaría y tu testimonio impactaría a quienes te rodean. El llamado es sencillo, pero poderoso. Ora en secreto, abre tu espíritu a Dios. Entrega tu alma, con todas sus emociones y deseos, para que sea guiada. Decide confiar, incluso cuando tu alma dude o sienta miedo. No pospongas esta decisión. Cada momento cuenta. Dios quiere fortalecer tu espíritu, restaurar tu alma y prepararte para la vida que ha planeado para ti. Como vimos en los ejemplos bíblicos, incluso los grandes hombres de Dios tuvieron momentos de conflicto interno. La diferencia es que eligieron someter su alma al espíritu, confiando en Dios y no en sus emociones pasajeras. Hoy puedes hacer lo mismo. Escribe en los comentarios, yo decido fortalecer mi espíritu y alinear mi alma con Dios. Haz un compromiso real y tangible con tu vida espiritual. Comparte este mensaje con otros que necesitan fortalecer su interior y aprender a escuchar la voz del espíritu sobre la del alma. Querido hermano, no es solo un conocimiento teórico. Es una invitación a vivir transformado desde tu interior, con paz, claridad y propósito. Al fortalecer tu espíritu, tu alma y cuerpo encuentran armonía y experimentas la plenitud de la vida cristiana. Hoy es tu momento de decidir. Entrega tu vida a Jesús, permite que su espíritu gobierne tu interior y comienza a caminar en victoria. Que esta revelación sobre espíritu y alma deje un impacto eterno en tu vida y en la de quienes te rodean. Recuerda, un espíritu fuerte guía un alma estable y juntos reflejan la presencia de Dios en cada aspecto de tu vida. Que la paz y la fortaleza del Señor permanezcan contigo y que esta decisión sea el inicio de un camino de transformación duradera.
Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.